¿Habrás conocido alguna vez a familias en las que los padres tienen los ojos negros y el hijo tiene ojos verdes? Bueno, ¿por qué pasa esto? Todo tiene una explicación científica y la respuesta es la genética. Primero, tenemos que remontarnos al siglo XIX. Todo comenzaría con un monje botánico austriaco llamado Gregor Johann Mendel. Bienvenidos. Te contaré la vida de Gregorio Mendel y cómo fue su proceso hasta llegar a ser el padre de la genética. Gregor Mendel nació en un pueblo llamado Heissendorf, hoy Hinsice, actual República Checa, en 1822, en ese tiempo perteneciente al Imperio Austro-Húngaro. Hijo de un veterano de las guerras napoleónicas y de una jardinera. Vivió una infancia marcada por la pobreza y penalidades. Ingresaría como fraile agustino en el año de 1843 en el convento de Brunn. En 1847, a los 25 años, sería ordenado como sacerdote. Durante estos años vivió en la abadía de Santo Tomás, hasta que se trasladaría a Viena para poder seguir con su carrera de docente, lugar donde se doctoró en ciencias y matemáticas. A él le encantaba trabajar con las plantas, era jardinero en un monasterio, y por todos los conocimientos que le enseñó su padre para hacer injertos, descubriría los principios que gobiernan la herencia, las cuales llamaremos las leyes de Mendel. Antes de comenzar a explicar sobre estas leyes, debes tener en claro algunos conceptos básicos. Alelo representa las diferentes variaciones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Alelos dominantes son los que determinan las características visibles. Si hay un alelo dominante y uno recesivo, será el dominante el que lo domine. Alelos recesivos son aquellos que tienen mucho menos probabilidad de expresar o determinar características. Solo cuando se encuentran con otros genes recesivos pueden manifestarse. Genotipo es el conjunto de los genes de un organismo y por tanto son características no visibles del organismo. Fenotipo es el conjunto de características físicas de un organismo como el color, altura, tamaño, entre otros. Homocigoto es en donde ambos alelos son idénticos. Heterocigoto es en donde ambos alelos son diferentes. Una vez comprendidos estos conceptos, pues vamos a explicar las leyes de Mendel. Existen tres leyes de Mendel. La primera es la ley de la uniformidad de híbridos en la primera generación, pero esta en realidad para muchos científicos no cuenta, ya que dicen que se explica por sí misma. Esta ley dice que la mamá guisante homocigota amarilla le dará un alelo dominante amarillo a cada niño, y el papá guisante homocigoto verde le dará un alelo recesivo verde a cada uno. Entonces, el 100% de ellos será heterocigoto y tendrá el color dominante de los padres, en este caso amarillo. Para visualizar claramente cómo se distribuyen los alelos entre sus descendientes, podemos usar un diagrama llamado cuadro de Punnett, que es en honor a Reginald Punnett. Simplemente se colocan los distintos alelos en ambos ejes y luego determinamos las combinaciones posibles. En este caso, el alelo dominante amarillo lo escribiremos con A mayúscula y el alelo recesivo verde con A minúscula. Pondremos el alelo amarillo en un eje y el alelo verde en el otro y obtendremos la tabla de las cuatro combinaciones A mayúscula y A minúscula. Ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación. Cuando se casan los hijos heterocigotos, sus bebés podrían tener cualquiera de los tres genotipos posibles, mostrando los dos fenotipos posibles en una proporción de 3:1. Es decir, en este caso serán 50% heterocigotos amarillos, 25 homocigotos recesivos verdes y 25% homocigotos dominantes amarillos. En el cuadro de Punnett pondremos los dos alelos en los ejes y combinaremos quedándonos con las cuatro combinaciones: doble A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y doble A minúscula. Para ver los colores veremos que la A mayúscula siempre domina a la minúscula, así que solo tendrían bebés verdes si las dos letras son minúsculas. En este caso solo un bebé será verde, mientras los demás serán amarillos.
Los alelos de los heterocigotos reparten su información, la segregan sin mezclarlas entre sí. Es decir, no va a haber un guisante que sea amarillo con manchas verdes o un guisante verde amarillo. Ley de la segregación independiente de los caracteres. Incluso los guisantes, a más de ser verdes y amarillos, tienen más características, por ejemplo, ser lisos o arrugados. Así que podríamos tener estos resultados: guisantes lisos amarillos, guisantes lisos verdes, guisantes arrugados amarillos y guisantes arrugados verdes. Aquí, aparte de los alelos del color amarillo, A mayúscula, y los alelos del color verde, A minúscula, aumentaremos la letra B mayúscula para el alelo dominante liso y para el alelo recesivo arrugado con la letra B minúscula. Solo noten la diferencia entre aquellos que son dominantes, recesivos, lisos y arrugados. Hola, somos los guisantes favoritos. Yo soy A mayúscula, B minúscula. Y yo A minúscula, B mayúscula. Ambos tuvimos hijos llamados primera generación. A mayúscula, A minúscula, B minúscula, y ambos se casaron. Tuvieron hijos, y de estos hijos, 9 son amarillos y lisos, 3 son amarillos y arrugados, 3 son verdes y lisos y 1 es verde y arrugado. Aquí podemos ver cómo fueron nuestros nietos. Para calcular las proporciones de cada genotipo y fenotipo es más fácil usando el cuadro de Punnett. En los ejes pongo los alelos posibles que tendré, que serían A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Ahora lo más complicado es rellenar el cuadro. Lo único que debemos hacer es ir repitiendo lo que encontramos en los dos ejes. Este cuadro parece muy complejo a primera vista, pero en realidad es muy sencillo de rellenarlo. Una vez lleno, para ver los fenotipos presentes de los guisantes, haremos lo siguiente. Cada vez que vemos A mayúscula y B mayúscula, van a ser amarillos y lisos. En este caso habrá 9. Luego, cuando vemos A mayúscula y 2 B minúscula, van a ser amarillos y arrugados. En este caso habrá 3. Después, cuando vemos 2 A minúscula y B mayúscula, van a ser verdes y lisos. En este caso habrá 3. Por último, cuando vemos A minúscula y B minúscula, van a ser verdes y rugosos, que solo sería 1. Por lo tanto, la proporción para los genotipos va a ser de 9, 2.3, 2.3, 2.1. Después de haber visto cuán complicado puede llegar a ser con los guisantes, hay muchas cosas más complejas que los guisantes, como las personas. Los estudios de Mendel son un ejemplo de la correcta utilización del método científico, ya que solo con la observación pudo llegar a estas conclusiones, gracias a las cuales fue posible conocer los mecanismos de la herencia en organismos de reproducción sexual. Pese a que remitió sus descubrimientos a la máxima autoridad de su época en temas de biología, Wilhelm von Nageli, sus investigaciones no obtuvieron el reconocimiento que merecían. Sus resultados fueron ignorados por completo. Curiosamente, el mismo Charles Darwin, por aquella época ya había publicado su obra fundamental acerca del origen de las especies, nunca llegó a enterarse del trabajo de Mendel. Y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos. Es gracias a la increíble dimensión de sus descubrimientos que a principios del siglo XX se lo reconoció como el padre de la nueva ciencia de la genética. Finalmente, Gregor Mendel fallecería el 6 de enero de 1884 en Brünn por nefritis crónica. Hoy en día, los científicos saben mucho más sobre la genética y la herencia, y hay muchas otras formas de heredar algunas características, pero todo comenzó con Mendel y sus guisantes. Y este fue el Draw Him Live. Gracias por escucharnos, por atendernos y por prestar mucha atención acerca de toda la historia de Gregorio Mendel. Gracias por ver el video.